Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. ¿Por qué no me explican lo que les ocurre? Hace unos 2 meses nos encontramos a Daniel dormido, pero con los ojos abiertos, intentando hablar, pero con todo el cuerpo paralizado. Daniel, has experimentado la parálisis del sueño. Tu mente te dice que hay algo más en la habitación. Está todo aquí, cielo. Es nuestra imaginación. Pero no es solo él. Todos. Hay noches en las que el cuerpo duerme, pero la mente despierta. No puedes moverte, no puedes gritar y sientes que algo está ahí, observándote. La ciencia lo llama parálisis del sueño. El cine lo convirtió en una pesadilla. La secuencia que acabas de escuchar pertenece a Slumber, El demonio del sueño, película estrenada en 2017, inspirada en casos reales de personas que afirman haber sentido una presencia sobre su pecho mientras dormían. Esta noche, en Dimensión Oculta, hablaremos de ese instante en que lo racional se detiene y lo desconocido parece hacerse visible. Y para ello me acompaña Juan Carlos del canal de YouTube El Irracional 888, que ha tratado este tema en un vídeo viral donde cientos de personas han querido dejar su testimonio. Muchos de ellos coinciden en algo inquietante, han visto las mismas entidades. ¿Qué sucede cuando miles de personas de distintos lugares describen exactamente la misma sombra, la misma presión, la misma mirada al borde de la cama? Prepárate para un viaje entre lo onírico y lo real, porque lo que vas a escuchar podría haberte ocurrido a ti. Esto es Dimensión Oculta. Se los comentaba hace nada, tenemos el placer y el honor de contar nuevamente en Dimensión Oculta con Juan Carlos del canal El Irracional 888, 888 también, depende cómo lo quieras localizar. Y vamos a tratar sobre un tema que, bueno, que a quién no le ha pasado alguna vez. Lo que Juan Carlos nos va a relatar, eso sí, su propia experiencia. Se ha dado cuenta de que es un tema que inquieta a muchas personas y bueno, que nos va a contar en nada, porque lo vamos a saludar ya, esa experiencia. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, el placer es nuestro de tenerte de nuevo por aquí, Juan Carlos. Hablamos de la parálisis del sueño, que bueno, para aquellas personas que no sepan lo que es, pues es cuando estás consciente, pero no te puedes ni mover,
y tampoco puedes hablar, pero te suelen pasar cosas y hay personas que les pasan situaciones bastante extrañas. Es así, ¿verdad, Juan Carlos? Eso es, eso es. Hay muchas personas que dicen haber percibido ciertas entidades que cuando están en parálisis pueden verlas, oírlas, incluso hay gente que dicen que les han tocado esas entidades. Aquí el problema es que mucha gente dice que son imágenes hipnagógicas, que son las imágenes que se cuelan desde los sueños cuando estamos en esa parálisis, porque la mitad de nosotros, digamos, está soñando todavía, nuestro cuerpo está dormido. Entonces hay gente que dice que esas imágenes se cuelan en la vigilia. El problema aquí es que mucha gente dice haber percibido los mismos entes. Entonces, claro, yo abro aquí el debate. Si son imágenes hipnagógicas, serían pertenecientes a nuestros propios sueños. Pero ¿por qué multitud de personas aseguran haber visto las mismas entidades? Además, sobre todo uno se repite mucho, que es el famoso Hatman o hombre del sombrero, que muchísima gente asegura haberlo visto. Entonces, aquí es el debate. Los que son escépticos, que no creen que se puedan percibir entidades de otras dimensiones, es lo que dicen, que son imágenes que se cuelan desde los sueños. Entonces, ¿qué puede ser esto? Claro, es curioso, sobre todo porque es verdad que muchas personas, a mí concretamente, me han comentado que les ha pasado esta situación, pero si te pones a investigar un poquito, incluso depende del lugar donde ocurre, hay personas que ven determinados seres o entidades y otras, ¿no? Depende del lugar. En este caso es verdad lo que dices, ¿no? Lo de esas personas o esos seres o que incluso llegan a tocar a las personas que están en ese estado y esas peculiaridades, como acabas de mencionar, esa sombra oscura con ese sombrero. En ese sentido, Juan Carlos, ha sido tu propia experiencia? No que a lo mejor lo hayas vivido, pero sí que la has narrado, ¿no? En tu canal. Sí, yo puse un vídeo sobre un pintor que a base de recopilar experiencias de personas, pintó diferentes entidades que se repetían mucho según le contaba la gente, en experiencias que había tenido de este tipo. Y yo puse un vídeo haciendo un resumen con las entidades que más se repetían. Y yo pensaba que era un vídeo, pues no sé, un vídeo de temática paranormal al uso, que le suele gustar a la gente, pero no pensaba que iba a tener, que se iba a hacer tan viral como se me ha hecho y en diferentes plataformas. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Pues que muchísima gente coincide en haber tenido estas experiencias. Y a mí me parece súper interesante porque mucha gente a lo mejor no lo ha comentado o simplemente tiene esas experiencias, pero luego se las guarda para sí. Y al poner estos vídeos y ver que mucha gente comenta haberlas tenido, pues parece ser que la gente se anima y cuentan su propia experiencia. Y a mí lo que me ha sorprendido es eso, que muchísima gente ha coincidido en varias entidades. El de sombrero que hemos comentado, un lobo negro que se aparece y te mira fijamente y que a mí me recuerda al mítico lobo o perro de Cancerbero que guarda las puertas del infierno, ¿no? No sé si se menciona en la Biblia o en un libro, en el mítico libro de Dante de los infiernos. Y a mí me recuerda mucho a esto. Entonces puede ser que son entidades que se lleven percibiendo a lo largo de incluso de milenios, ¿no? Por la gente. Pero parece ser que es un tema que está ahí escondido, tabú, porque muchísima gente sigue sin creerlo. Pero yo, sinceramente, mi opinión es que sí, cuando estás en ese puntito entre la vigilia y el sueño, sí puedes percibir otro tipo de dimensiones y yo estoy convencido de ello. Y claro, es muchísima gente la que ha comentado sus experiencias a través de estos vídeos que he puesto yo.
Ujú. No, no, que lo has vivido porque te has dado cuenta, ¿no? Que como nos pasa a muchos de nosotros que creamos contenido, que divulgamos, que comunicamos, ¿no? Que trasladamos esas noticias que particularmente a nosotros nos inquietan o nos parecen buenas trasladar, ¿no? Y no te imaginabas que tuviera esa repercusión. Eso quiere decir Eso que es. lo ha pasado, lo está viviendo muchas personas, que parte de esas personas lo están contando, pero estoy convencida que muchas personas por miedo, que es lo que suele pasar en estos casos, se lo guarda y no lo dice. Y Juan Carlos, de todos los comentarios que seguro que estás recibiendo, o incluso en público o en privado, ¿cuál es de esos testimonios el que más a ti te ha llamado la atención? A mí lo que me están llamando la atención es que mucha gente, a raíz de haber tenido esta experiencia, están comentando que pueden verlos, pero ya no en parálisis, que eso es lo que me está llamando la atención a mí. Porque la parálisis del sueño, yo no sé si tú has tenido alguna, yo he tenido muchas a lo largo de mi vida y he percibido cosas, pero a nivel auditivo. Yo nunca he visto ninguna entidad. A nivel auditivo, sobre todo las primeras que tuve, era espeluznante, porque era como si alguien te estuviera presionando el pecho y te estuvieran silbando muy fuerte en el oído. Esta parálisis desde el principio, antiguamente, antes de saber que era una cosa que se puede demostrar científicamente, porque es pues, un nivel del sueño, ¿no? Que nos despertamos antes de que el cuerpo se despierte, lo llamaban subirse el muerto. Entonces es como que se percibe que una presión se sube encima tuya, como que algo se sube encima tuya. Hay gente que dice que aparte de percibir esa presión, ha visto la entidad, hay una entidad que se sube encima, que tú la puedes ver cuando estás teniendo la experiencia. Y es eso, a mí lo que me ha llamado la atención es mucha gente que está diciendo que las percibe ya estando en estado de vigilia. Normalmente están en su habitación y pueden, así como destellos, pueden percibir una de esas entidades que han percibido anteriormente a raíz de la parálisis. Ujú. Comentabas antes lo de que si había tenido alguna experiencia. Pues sí, sobre todo de pequeña he tenido alguna, ¿no? Y estoy convencida de que las personas que nos están ahora mismo escuchando también, porque es como algo muy habitual. De hecho, bueno, por eso existe, ¿no? Por eso hay una explicación supuestamente científica, ¿no? Pero lo que no es raro, lo que es raro, mejor dicho, es eso mismo, ¿no? De que cuando tienes esa parálisis, pues se aparezcan este tipo de entidades. Lo dicho, investigando y demás, pues hay distintos tipos de apariciones, desde este hombre con sombrero, desde hasta brujas, pues seres bastante terroríficos, ¿no? Y después también seres, pues todo lo contrario, que transmiten paz y tranquilidad, aunque no son los más frecuentes. Mi opinión es que por ahí, digamos que ese estado, el estado de la parálisis del sueño, es como una puerta por donde se pueden colar para que nosotros las percibamos. Y normalmente son estas entidades, digamos, demoníacas, por llamarlas de alguna forma, porque son las entidades que realmente quieren alimentarse de nuestra energía. Entonces son las entidades que es posible, a mí me está preguntando mucha gente por privado y claro, me dice, pero ¿esto por qué? ¿Qué es lo que quieren? Claro, seguramente esta entidad esté contigo, esté cerca de ti mucho más de lo que tú piensas. Lo que pasa que normalmente no puedes percibirla. La percibes cuando estás teniendo esa parálisis. Entonces, claro, son entidades que realmente se alimentan, tu energía les atrae y se alimentan de ella. Y a través de la parálisis se pueden colar en tu percepción en ese momento. O sea que por eso es lo que decimos, de que siempre son entidades negativas. Pues seguramente sí, porque las entidades positivas, para empezar, no te van a meter miedo y para empezar no tienen ningún interés en colarse en tu percepción para que tú las veas, a no ser que quieran comunicarte algo. Entonces, normalmente son negativas por ese simple hecho. Claro, y esto ahora mismo, comentándolo de esta manera, Juan Carlos, pues claro, genera pues miedo, ¿no? Incertidumbre, porque como bien has dicho, ¿no? Como que están alrededor nuestro. Por eso muchas veces se comenta lo de vibrar alto,
de tener buenas energías, de cuando uno está tenso, pues intentar buscar pues esa tranquilidad, porque es así, también está demostrado que cuando uno tiene niveles de estrés muy altos es cuando se producen más esas parálisis del sueño. Claro, claro, es que esto en realidad es sencillo en teoría, pero no en práctica, porque realmente tenemos que diferenciar, aprender a diferenciar entre emociones negativas, que es lo que genera esa energía que atrae a estas entidades, de las emociones positivas. Tenemos que aprender a diferenciarlas y controlarlas. Y cuando aparece una emoción negativa, intentar anularla con una positiva. Es decir, la gente que está en depresión, la gente que está siempre triste, están emanando una energía negativa que atrae a estas entidades que se alimentan de esa energía. Entonces, ¿qué pasa? Que es como un círculo vicioso, porque cuanto más triste vas a estar porque estas energías están chupando la vibración negativa que tú emanas, ¿sabes? Entonces, ese es el tema. La vibración que se siente, como la he sentido yo en primera persona, la experiencia que te he contado antes, de en parálisis, que sientes como un pitido, como un silbato, es como un silbato, ¿no? Que vibra. Ese es el punto donde los que practican el viaje astral consciente, es el punto donde tú puedes salir a la dimensión astral, con tu cuerpo astral, el silbato este. Entonces lo que pasa es que a mí cuando me ha pasado no sabía qué tenía que hacer, para mí era desconocido. Ahora sé que cuando estás en ese punto lo que tienes que hacer es relajarte y sobre todo intentar no dormirte, es decir, relajar el cuerpo pero la mente no. Entonces puedes salir a la dimensión astral o entrar directamente en un sueño lúcido. Y esto es muy importante porque la gente que tiene, claro, lo que le pasa a la gente que nos pasa la parálisis es que entramos en pánico y ese es el error. Soy consciente de que es difícil cuando estás teniendo una parálisis, sobre todo si no tienes experiencia, no entrar en pánico, porque es que es una experiencia aterradora. Pero realmente es una puerta que tú puedes utilizar para entrar a la dimensión astral. Claro, si en ese momento te encuentras con una de estas entidades y tú entras a la dimensión astral, para empezar es difícil que entres porque esta entidad va a estar absorbiendo tu energía y para entrar consciente a la dimensión astral necesitas mucha de tu energía. Y si hay una de estas entidades es difícil que seas capaz. Pero si entras a la dimensión astral y justo hay una de estas entidades, que hay casos de gente que... Esto es aterrador también, porque hay gente que dice que ha entrado al astral, ha visto una de estas entidades y se le ha traído al plano físico. Eso no es real, porque no puedes estar en el plano físico, pero que al despertarse en la cama, esa entidad seguía con él en la habitación. Y esto hay muchas personas que dicen haber tenido estas experiencias. Yo sí me las creo, porque el tema el sueño lúcido, yo he tenido muchos sueños lúcidos. Viajes astrales no, porque el viaje astral en teoría es que tú sales con tu cuerpo astral al plano físico y lo puedes ver todo como está. Y eso yo no, yo lo que sí he tenido muchos sueños lúcidos que estás consciente en la dimensión onírica o astral, que yo diría que la dimensión onírica, la dimensión de los sueños, es una mezcla entre tus imágenes hipnagógicas, que es lo que genera tu cerebro cuando estás soñando, una mezcla de eso con la dimensión astral. Y eso sería la dimensión onírica, una mezcla entre tu cerebro y la dimensión más sutil. No sé si ha quedado esto Ujú. un poco claro o me he enrollado No, 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 demasiado. ha quedado claro, no, no, se entiende perfectamente y sobre todo lo que transmites. Es verdad que cuando uno está viviendo esa situación de parálisis es muy complicado mantener la calma y más si aparecen pues este tipo de entidades. Lo de los viajes astrales sí es verdad que es un tema súper interesante que en algún momento lo tendremos que tratar y sé que hay muchas personas pues que ya lo han experimentado, pero bueno, que como también comentabas, me imagino que se requiere pues estar muy tranquilo o tranquila y tener esa energía casi llena, ¿no? Para poder Sí. experimentarlo. De hecho, yo creo que lo que es un viaje astral, como suele decir la gente,
tú salir con tu cuerpo astral y cruzar una pared y ver lo que está haciendo una persona en la otra habitación, yo creo que esto no se puede. O sea, si alguien lo ha conseguido hacer es porque ha soñado en ese momento que lo hacía, pero era un sueño. Realmente tú no puedes cruzar una pared y espiar a tu vecino, aunque hay gente que asegura que lo hace. O sea, hay gente en TikTok que asegura que puede espiarte cuando tú estás en tu habitación haciendo tus cosas o viendo la tele y puede atravesar la pared y verte lo que estás haciendo. Yo pienso que no, yo pienso que es falso, yo pienso que si él percibe eso es porque está soñando o imaginando que lo hace. Pero hay gente que sí asegura también tener viajes astrales a voluntad. Yo pienso que el viaje astral, así como aseguran que lo hacen, yo pienso que no es posible. Pero es claro, es lo que pienso yo. Luego también habría que saber si realmente lo consiguen. Ujú. No, y aquí invitamos a todas esas personas que nos están escuchando y nos quieran plantear pues su propia experiencia o alguna consulta, pues nosotros encantados. Y quería ya para terminar, Juan Carlos, porque es un tema súper interesante, pero sobre todo centrarlo en esa experiencia que has tenido en tu canal. Te han escrito un montón de personas. No sé si se puede desarrollar o contar alguna de esas experiencias, de alguno de esos testimonios. Pues mira, un chico que me escribió a raíz de uno de estos vídeos y luego yo le he hecho una entrevista a él y me contó una experiencia propia que es muy interesante porque él, aparte, lleva teniendo parálisis del sueño muy habitualmente durante toda su vida. Es un chaval joven, no sé, tendrá alrededor de 30 años, pero y me contaba que en las primeras parálisis veía siempre al hombre del sombrero, una sombra en su habitación que se paraba a lo suyo, ni hablaba ni nada. Pero luego tuvo una experiencia en su vida, se mudó a una casa y él hace investigaciones paranormales, va a sitios abandonados y hace como una especie de investigación, ¿no? Y también le entrevisté sobre eso. Y me contó que a raíz de empezar estas investigaciones y mudarse a una casa, durante sus parálisis ya no percibía al hombre del sombrero, sino que percibía a una especie de mujer con los dientes podridos, como algo muy repugnante, ¿no? Una mujer, digamos que con la apariencia de una bruja, es lo que percibía él. Y luego conoció a una persona que era, digamos, con una percepción sensorial más sensible de lo normal, de lo que se llama un medium, ¿no? Y le dijo que puede ser que esa entidad que estaba percibiendo ahora se hubiera pegado a él en una de esas investigaciones que había hecho. O sea, esto que me contó era muy interesante porque digamos que la entidad esta que parecía una bruja sustituyó al hombre del sombrero. Es como que su energía era más fuerte y a raíz de este chico ir y hacer esas investigaciones, se había pegado a él esa entidad para, claro, para pegarse a su energía porque algo de él le atraía. Y me pareció interesante eso, ¿no? Que solo percibía ahora a esta especie de bruja en vez de al hombre del sombrero. Es como que no podían compartir su energía. Era como que tiene pegado a uno y si no, tiene pegado al otro, ¿sabes? Me pareció muy interesante el testimonio de este chico. No, 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 es muy interesante y valiente por su parte el comentarlo. Y la duda que uno tiene siempre, ¿no? Si esto lo vive constantemente o depende de su estado de ánimo, porque si es todos los días, pues tiene que ser agotador. Sí, este chico además fue muy valiente porque me dijo que se lo había contado muy poca gente, que no se atrevía a contarlo porque al final la gente sobre todo que se burlan, ¿no? La mayoría y es una pena porque la gente no quiere escuchar ciertas cosas y utilizan la burla como para quitarle hierro al asunto. Y este chico fue muy valiente y sí, me dijo que también al final ese tipo de situaciones coincidían a lo mejor con momentos que él estaba pasando. Ya te digo, él me dijo que se había mudado, el estrés que genera siempre una mudanza, un cambio de sitio, algún cambio en tu vida genera un estrés
que eso te hace tener unas emociones que no son propicias para este tipo de cosas. Entonces, este chico también. A ver, son muchos factores, porque este chico, aparte de ir a algunos lugares donde habían pasado ciertas cosas a nivel paranormal, luego él tenía una energía propicia para estas entidades. Son varios factores que que a esta persona se le dieron todos a la vez. Entonces, eso hizo que percibiera a la entidad esta. Entonces, al final son muchos factores. No quiere decir que porque vayas a un sitio te vaya a pasar algo o porque son varios factores que se tienen que dar, pero hay personas que se les da y entonces pueden percibir ciertas energías o ciertas entidades que la mayoría de la gente no puede. Ujú. No, y no solo eso, sino el tema de que, bueno, las circunstancias, ¿no? Que también ha vivido y lo que decías, ¿no? Ese temor que se le añade también a comentar lo que está viviendo por miedo a que se burlen. Porque decía Juan Carlos de eso, ¿no? Que mucha gente se reía de lo que estaba viviendo y es una pena, porque al final es una situación, sea real o no, la que está viendo una persona y ha sido capaz de contarla. Claro, esa persona necesita que la escuchen y claro, la gente, al final las personas no contamos ese tipo de cosas porque nosotros mismos pensamos que los demás se van a creer que lo hacemos para llamar la atención. Ese es el problema. Y por eso mucha gente se lo calla. Y eso es Ujú. un problema muy serio, por eso la labor que hacemos nosotros con vídeos, podcasts y tal, es una buena labor porque al final animamos a desconocidos a que cuenten sus experiencias, aunque sea desde el anonimato, no tienen por qué dar su nombre, pero viene bien, porque siempre viene bien contar una situación estresante que te ha pasado. Y yo creo que a mucha gente le ha venido bien comentar sus experiencias y sobre todo compartirlas con otros que les ha pasado lo mismo o algo parecido. Efectivamente, el hecho de que una persona como este chico lo comente, al final hace que otras personas que estén viviendo por lo mismo se sientan más tranquilas, más en paz, lo comenten o no, lo den a conocer o no, pero por lo menos saben que no están solos, que hay personas que Claro, también están viviendo lo mismo y por eso lo que has dicho, nada, Juan Carlos, que esa labor es importante y siempre con ese respeto, ¿no? Con que se trata, porque en ese sentido claro. creo que es bastante importante, ¿no? El dar voz. Simplemente escuchar a una persona y que él exponga lo que le está pasando sin juzgarle, ese simple hecho va a hacer que se relaje y que ya no sea tan grave a lo mejor lo que le pasa, e incluso que deje de pasarle cuando es a nivel energético. Es más Ujú. importante de lo que pensamos. Pues sí, el ejemplo de ello es ese vídeo, ¿no? Que has publicado y lo viral que se ha hecho y todas esas personas que coinciden en esa misma vivencia, ¿no? Con otras. O sea que espectacular y te digo que gracias por participar en Dimensión Oculta y contarnos lo que has vivido, ¿no? En ese sentido. Nada, muchas gracias a ti por invitarme. Ya sabes que me encanta hablar sobre estos temas y enhorabuena por el podcast. Gracias, Juan Carlos. Y lo mismo digo, ya saben, si quieren más información sobre lo que nos acabas de contar y también visualizar otros vídeos con casos similares y otros también que no dejan de sorprender, pues el Irracional 888. Muchas gracias. A ti, hasta pronto. Un abrazo enorme, Juan Carlos. Un saludo. A veces lo que más miedo nos da no es lo que vemos, sino lo que sentimos cuando no podemos movernos. Tal vez la parálisis del sueño sea una explicación científica o tal vez sea una puerta. Lo cierto es que cada testimonio, cada sombra nos recuerda que todavía hay rincones de la mente o del alma que seguimos sin comprender. Gracias a Juan Carlos del canal Irracional 888 por acompañarnos esta noche y compartir esas voces que tanto resuenan en quienes han vivido lo imposible.
Y gracias a ti por escuchar, por atreverte a mirar de frente a lo desconocido. Hasta el próximo episodio de Dimensión Oculta, donde seguiremos explorando los misterios que habitan entre la razón y el misterio. Que descanses, si puedes.